Vamos a hacer ahora el segundo problema de Química Selectividad 03, curso de Virtualedu, patrocinado por Editorial Casals. Vemos como siempre primero el problema por encima y luego señalemos los datos característicos. Y dice, el dióxido de nitrógeno se puede formar a partir del monóxido de nitrógeno a 298 Kelvin según la siguiente reacción. NO, monóxido de nitrógeno, más O2, oxígeno gas, 2D, dióxido de nitrógeno. Variación de entalpía estándar, menos 114,14 kilojulios. Razona si la reacción será espontánea en condiciones estándar y a 298 Kelvin. Pero dice, calcula el calor a presión constante que se desprenderá al reaccionar 5,0 litros de monóxido de nitrógeno medidos a 298 Kelvin y una atmósfera con un exceso de oxígeno. Datos: R 0082 atmósfera litro grado Kelvin mol, o en julios 831 julio Kelvin a la menos 1 mol a la menos 1. Más datos que nos da, dice que a la temperatura de 298 Kelvin, o sea 25 grados centígrados, que es a la que estamos considerando todos estos datos, el NO, gas, el O2 y el NO2 tienen esta entropía estándar. S es entropía estándar, y estas son las unidades de la entropía. Julio, Kelvin menos 1, mol a la menos 1. Vemos que coincide aquí con las unidades del R cuando viene en 831. ¿Cuál es la entropía estándar del monóxido de nitrógeno? 210, del oxígeno 205 y del dióxido de nitrógeno 240,1. Más datos que nos da el dato de R. Si nos da el dato de R, ya podemos deducir que necesitaremos la fórmula P por V igual a nRT, fórmula de la ecuación de los gases ideales, que nos relaciona la presión, volumen, número de moles y temperatura de un gas ideal. Gases, datos que nos dan presiones, nos dan temperatura y nos da volumen, que son los datos que necesitaremos para resolver el problema. Entonces, volvemos a leer el enunciado y tenemos el dióxido de nitrógeno se puede formar, este es el dióxido de nitrógeno, dos óxidos y un nitrógeno. Se puede formar a partir del monóxido de nitrógeno, monóxido, un oxígeno y un nitrógeno, NO. Adentro de hecho cálculo es una siguiente reacción, o sea, el monóxido de nitrógeno más oxígeno me da dióxido de nitrógeno. Aquí la reacción ya está ajustada, si no estuviera ajustada no tendríamos aquí el 2 y el 2 y tendríamos que calcular. Vamos a hacer aquí hay un nitrógeno y aquí hay un nitrógeno. Aquí hay un oxígeno y aquí hay dos, total 3 hidrógenos aquí, 3 oxígenos y aquí tengo 2. Pues claro, para que esto cuadre, digo, aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Pero dice, bueno, pues ¿qué pasa si aquí le pongo un 2? Si aquí le pongo un 2, entonces aquí me quedarán 2 por 2, 4 oxígenos. Aquí tengo 2. Pues para tener 2 otros oxígenos le tendré que poner, bueno, y al poner aquí un 2 también paso a tener 2 nitrógenos. Si le pongo aquí el 2, ahora ya también está ajustado. 2 Ns, 2 N. Oxígenos 2, N2 son 4 y aquí 2 y 2, 4. O sea que está efectivamente, lo quitamos ya todo, pero está ajustada con el 2, 1, 2, solo podemos poner los coeficientes, es útil ponerlos debajo o arriba para darnos cuenta. 2 de estas reacciona con una de esta y me da 2 de esta. Y esta es la entalpía de esta reacción. Esto sí que es importante, porque aquí la entalpía de esta reacción es la de para formar 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. La entalpía sí que dependerá de la cantidad. No es lo mismo, aquí serán 2 moles, pues me da esta reacción. Un mol será la mitad. Luego nos pregunta, dice, razona si la reacción será espontánea en condiciones estándar. Ponemos en azul la pregunta si es espontánea en condiciones estándar, lo que estamos considerando, y a esta temperatura. Luego nos pregunta, calcula el calor a presión constante, que se desprenderá al reaccionar 5 litros de monóxido de carbono, ponemos en amarillo datos, tenemos 5 litros, volumen de monóxido de carbono de nitrógeno, reactivo,
medidos a 298 Kelvin, siempre estamos en las mismas condiciones, una atmósfera, esto es importante saberlo, con un exceso de oxígeno. Aquí tenemos el oxígeno, nos dice que está en exceso, o sea que sobra. Tenemos volumen, un gas, tenemos presión, un gas, y tenemos temperatura, un gas. Un sólido pues no nos daría, bueno, nos pueden dar la temperatura de la reacción en la que transcurre. ¿Qué más nos da aquí como datos? Hemos dicho, revisamos los datos, tenemos la R, tenemos las entropías estándar de las tres sustancias. La temperatura siempre es la misma y con estos datos tenemos que ahora resolver el problema. Reacción espontánea, nos pregunta, reacción espontánea en condiciones estándar y a 298 Kelvin. Estamos hablando de 298 Kelvin, entonces ajustamos la reacción que hemos dicho antes, si hubiera 1, medio y medio, vemos que nos ajusta con el 2, 1, 2 que está puesto. Y la entalpía de esta reacción es menos 114, esta es la entalpía negativa. Negativa quiere decir que es exotérmica, lo podemos poner ya aquí, se desprende energía exotérmica, Espontaneidad, esto tenemos que saber, definición, memoria, espontaneidad, teoría. Una reacción es espontánea si espontaneidad, si delta de G, la energía libre, en condiciones en este caso es negativa. También sabemos que la energía libre equivale a delta de H0 menos T por delta de S sub 0. Este número es negativo, menos 114,14, que lo tenemos aquí. Delta de S sub 0, no sé cuánto vale. Y la T, sí, porque vale 298. Por lo tanto, podríamos aquí ya poner, este valor aquí es 298. Delta G sub 0 yo quiero saber si es negativa o no es negativa. Este número es negativo y estoy restándole otro número. Si el número este que le resto es positivo, si el número es positivo, negativo menos positivo me quedará negativo, por lo tanto será delta de G negativo. Delta de G será negativo si la entropía, la variación de entropía es positiva. Si la entropía es positiva, la variación de entropía es positiva, esto me da positivo, una cosa negativa menos una cosa negativa equivale a restar, también me quedará negativo. Y delta G sub 0 también puede ser negativo si una cosa le resto otra, esta es negativo, se tiene que cumplir que T delta de S, o sea, esto de aquí, ahora quitamos el signo este menos de aquí, ¿qué pasa ahora al revés? Si esto es negativo, pues si esto es negativo, el menos T, temperatura 2 Kelvin, si es positivo, menos con menos quedará más. Por lo tanto me quedará menos 114 más algo. Depende del valor que tenga X, esto dará positivo, negativo o 0. Si X vale 114, me dará 0, porque menos 114 más 114 me da 0. Si X vale 50, por decir algo, si X vale 50, menos 114 más 50 me quedará negativo. Y si X vale 200, pues si X vale 200, menos 114 más 200 me quedará más 80 y pico, lo que sea, positivo. O sea que según el valor de T delta de S, todo esto me dará positivo o negativo. Por lo tanto, tengo que calcular o descubrir si T delta de S es menor o tiene que ser en positivo, tiene que ser mayor que el 114,14. Vamos a calcular entonces el 114, borramos esto de aquí. Y esto de aquí lo borramos para no despistarnos.
Entonces vamos a calcular primero lo que vale delta de sub S. Podemos calcular delta de sub 0 según esta fórmula. Vamos a ver que en una reacción la entalpía o la entropía de una reacción equivale, la variación de entropía de la reacción es la de los productos menos la de los reactivos. En este caso los productos que tenemos el producto obtenido es el NO2. Pues pongo el NO2. Y aquí vamos a tachar este de aquí, borrarlo, haremos con otro color y ponemos aquí color naranja. Los reactivos en color naranja. Voy a empezar otra vez. Esto en color naranja. ¿Quiénes son los reactivos? Los que reaccionan el NO, entropía del NO y O2. Y fijaros, estamos multiplicando por el coeficiente, porque la entropía, tal como tenemos en el dato, la entropía es por mol, kilojulios por cada mol. Y yo, si tengo 2 moles, pues la entropía o la entalpía lo mismo, será también el doble. 2 veces multiplico, el 2 es el coeficiente, el 2 es el coeficiente del NO2 del producto, multiplico 2 veces la entropía porque se obtienen 2 moles, y aquí el 2, la entropía del monóxido de nitrógeno también 2, y aquí que es 1, pues multiplico por 1. Sustituyo los valores que tengo en la tabla. SNO2 era 240,1, lo miramos, el SNO era 210,8 y el SCO2 y el S de la entropía del oxígeno es 205,1. Hacemos esta operación y nos queda esto negativo. Recordamos que la entropía podría darnos positiva o negativo. Si daba positiva, seguro que la energía libre era negativa. Pero si da negativo, depende. Depende de si al multiplicarlo por T da mayor o menor que la entalpía. Entonces, ahora aquí nos da la variación de entalpía es negativa, por lo tanto tenemos que comprobar. Si T delta de S, delta de G igual a delta de H menos T delta de S. Delta de H ya sabemos que es menos 114,14, lo volvemos a poner. Temperatura sabemos que era 298 y ahora sustituimos el valor de delta de S que acabamos de hallar directamente. Menos 146,5 julios Kelvin a la menos 1. Bien, aquí lo primero que tenemos o nos damos cuenta es que aquí tenemos un problema, estos julios. Entonces ya tenemos el valor de delta de S sub 0 y sustituimos. No, teníamos aquí el problema de las unidades, julios y kilojulios. Ojo que este sea un error, si no nos damos cuenta, entonces tenemos que pasar o los julios a kilojulios, dividiendo entre 1000, o los kilojulios pasarlos a julios multiplicando por 1000. Delta de G sub 0 es menos 114,14, lo bajamos en kilojulios, el 298 la temperatura en Kelvin, y el 146,5 pasamos de julio a kilojulio dividiendo entre 1000, que es multiplicar por 10 elevado a menos 3. Multiplicar por 10 elevado a menos 3 equivale a 1 por partido por 1000. Y nos queda delta de G sub 0 menos 70,5 kilojulios. Señal de que, como estábamos diciendo antes, sale negativo, o menos 70.500 julios, lo mismo, y por lo tanto la reacción será espontánea. Tenemos que calcular si delta de G sub 0 si era espontánea, para eso delta G sub 0 es negativo, nos da que efectivamente delta de G sub 0 en este caso es negativo. ¿Cómo puedo variar yo este dato? La variación de entropía es siempre fija la misma, la variación de entalpía para esta reacción también es la misma, y el único dato que puede ir variando es la temperatura. Entonces, voy cambiando la temperatura, subo o bajo la temperatura, será o dejará de ser espontánea a esa temperatura. Y la segunda pregunta del ejercicio nos pregunta, hacemos en azul, nos pregunta cuál es el calor a presión constante. Es importante este dato, nos da 5 litros de monóxido de nitrógeno medidos a esta temperatura y presión, y hay exceso de oxígeno. Tenemos aquí otra vez la reacción, 2NO más el oxígeno, y queda 2NO2. Y la variación de entalpía, que nos lo hemos dicho antes, era 914,14. ¿Qué nos pregunta aquí el calor a presión constante? Sabemos o debemos saber que el calor a presión constante, el calor equivale a la variación de entalpía. Por
Por lo tanto, calor a presión constante igual a variación de entalpía, como si la variación de entalpía, pues este es el calor que se liberará. Esto es el calor que se libera en esta reacción. Pero nos pregunta 5 litros de NO, ¿cuánto calor desprende? Tengo que pasar los litros, como siempre en química, traducimos todo en estequiometría a moles, que es el lenguaje universal. Con los moles nos entendemos. Vamos a pasar los litros a moles. Los moles, ¿qué son los moles? Recordamos, los moles son cuando en gramos, cuando es un líquido o una solución, quiero saber los moles, serán los gramos partido por litros de disolución. Pero cuando estamos hablando de un gas, normalmente en lugar de gramos de soluto o de producto, hablaremos de volumen. Y siempre que hablemos de volumen, tenemos que estar hablando de presión. Nos da el dato R para la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT. Sabemos, vamos resolviendo datos. Presión 1. Volumen nos lo da 5 litros, pues 5 litros. Número de moles es lo que no sé y es lo que quiero hallar. 0,082 es la constante de los gases, 0,082 atmósfera grado Kelvin mol, y la temperatura en este caso que es 298 Kelvin. Por lo tanto, de aquí podemos despejar N, que N será igual a 5 arriba, y el 0,082 por 298 pasa dividiendo, me queda 0,205 moles de NO, es lo que tengo, ¿vale? Y se pregunta, ¿qué calor a presión constante liberarán 5 litros de monóxido de nitrógeno? Que reacciona con el exceso de 2. O sea, aquí tengo, vamos a ponerlo aquí arriba, ¿cuántos moles de NO? Dice, tenemos 0,205. Si hay exceso de nitrógeno, quiere decir que no es reactivo limitante y que se quema todo. Por lo tanto, si quemo 0,205 de monóxido de nitrógeno, la estequiometría de la reacción era 2 de aquí con 1 de aquí para darme 2 de aquí. Si reaccionan 2 moles de NO para dar 2 de NO2, 0,205 de NO me dará también 0,205 de NO2. Bien, tampoco nos hace falta este dato, pero bueno, estamos repasando. 2 moles de NO. Entonces, aquí la reacción que tenemos, eso es el dato importante, que 2 moles de NO, vamos a quitar esto de aquí para facilitar el... Aquí tengo la reacción y señalaré solo lo que nos interesa. Amarillo. Aquí me está diciendo, dato, 2 moles de NO liberan menos 114,14 kilojulios. Y es lo que he puesto aquí. Vamos a hacer una regla de 3. Yo sé que, y es el dato que me está dando aquí, que 2 moles de NO liberan delta de H menos 114,14 kilojulios. Como delta de H será igual al calor, como yo tengo 0,205 moles de NO, que hemos puesto aquí antes, el 0,205, vamos a poner otra vez. Aquí tengo 0,205, por lo tanto, reaccionará todo con el exceso de oxígeno. Me dará X. 0,205 moles de NO me darán X. Si fueran 2 moles me darían 114, como tengo 0,2, que es la décima parte de 2 moles a 0,2, nos dará más o menos la décima parte de 111, 11,4. Efectivamente, como esto es una regla de 3, multiplicamos en cruz 0,205 por menos 114 y dividimos entre el otro que queda. Y este problema es como siempre podemos hacer con reglas de 3 o factores de conversión. Utilizo más las reglas de 3 porque son, pienso, más gráficas. X igual a 0,205 por menos 114 entre 2 me da menos 11,7 kilojulios, que precisamente es el calor a presión constante que nos están preguntando. La solución de la pregunta viene dado esto en kilojulios porque esto está en kilojulios, por lo tanto, una regla de 3 ponemos los moles con los moles y los kilojulios con los kilojulios, o las unidades tienen que ser las mismas. Y con esto acabamos el ejercicio número 2 de Química Selectividad 03, curso de Virtual Edu.